Cuando conocí a Mariano, éramos bastante jóvenes, prácticamente un par de niños. Éramos vecinos y nuestros padres eran amigos. Por lo tanto, a menudo, mis papás frecuentaban la casa de los papás de Mariano, y de ahí fue que poco a poco, a través de los años, le fui tomando un gran cariño. Él también me quería mucho, y para qué se los voy a negar, aún siendo muy niña, ya sentía una especie de amor por él, pero no sería hasta que estuvimos en la secundaria, que cursábamos el mismo grado en la misma escuela y en el mismo salón, que Mariano finalmente se atrevió a pedirme que fuéramos novios. Aquel era un amor muy lindo, muy noble e inocente, solamente de besos y de agarrarse la mano. Ambos nos cuidábamos mucho. Esa etapa de la vida fue muy bonita, porque mientras íbamos creciendo, me tocó ver cómo es que Mariano empezó a alimentar su sueño de ser un jugador de fútbol profesional. Desde niño se le vio talento, o al menos eso decía su papá y el mío también. Desde muy chico lo metieron a pequeños equipos de fútbol, en ligas que eran completamente irrelevantes, pero conforme fue creciendo, lo fueron arrimando a partidos de fútbol más importantes, en ligas donde buscatalentos lo pudieran ver. De esta forma, a los 14 años, un hombre casi anciano, que era un buscatalentos y que se encargaba de llevar jugadores prospecto para un equipo de fútbol importante del país, fue quien se dedicaría a llevarlo a que le hicieran pruebas, todo tipo de exámenes, para comprobar si Mariano era un prospecto ideal para las fuerzas básicas de aquel equipo. Finalmente Mariano fue aceptado. Esto le trajo una gran alegría, porque él siempre fue disciplinado. Su papá estaba muy orgulloso, y el mío también. Mariano se perfilaba para ser una futura estrella, y como era de esperarse, yo lo apoyé, lo felicité, y le extendí completamente mi compañía y mi ayuda en todo lo que necesitara. Pero aunque esto me doliera un poco, toda esta situación de su futura carrera como futbolista lo fue apartando de mí. Esto me puso triste, pues conforme iban pasando los meses y después de un par de años, a Mariano se lo llevaban a cada rato fuera de la ciudad para que jugara, hiciera demostraciones y para que así personas de la directiva de aquel equipo pudieran verlo, apreciarlo y definir cuál iba a ser su futuro. Pero también era una realidad que con el éxito viene también una gran responsabilidad. Hubo un gran distanciamiento entre Mariano y yo. Nos veíamos solamente 1 o 2 veces al mes. Ya éramos un tanto mayores. Ambos teníamos 17 años. Y aunque para Mariano la situación con su carrera de futbolista iba de viento en popa, nuestra relación se iba hundiendo cada vez más. Yo lo amaba mucho, pero lo quería a mi lado. Y es que debo confesarles que, en mi vida, yo no me veía con otro hombre que no fuera él. Crecimos juntos y de la misma manera fuimos creando una perspectiva de cómo iba a ser nuestra vida de adultos, casados con hijos, pero jamás imaginé que los sueños de Mariano nos iban a ir separando poco a poco. Pasaron 2 años más. Mariano ya tenía 19 y estaba prácticamente listo para debutar en un equipo de segunda división. Los directivos le veían buen futuro y le prometieron que si daba buenos resultados durante ese primer torneo, lo mandarían directo a la división mayor. Mariano estaba muy feliz y, como era de esperarse, celebramos aquello. Ya éramos mayores y como Mariano ya ganaba un poco de dinero con sus juegos, él se había comprado un auto sencillo, algo básico, pero que nos llevaba a varias partes. Por eso es que, cuando le dieron la noticia a Mariano de que debutaría en la segunda división, para celebrar, tomamos su auto, compramos unas pizzas, una botella de vino y nos fuimos al mirador de la ciudad. Desde ahí contemplamos el atardecer, pusimos música en el auto y empezamos a platicar sobre nuestras vidas. Mariano se mostraba muy romántico, muy amoroso. Me gustaba mucho cómo me hacía sentir. Aquella tarde, cuando se metió el sol y quedamos completamente a oscuras, estando dentro del auto,
Comenzamos a besarnos, a acariciarnos. Él me fue quitando la ropa, me subí sobre él y dejamos que la pasión nos guiara, porque nuestro amor era muy grande, o al menos eso es lo que pensaba. Con este nuevo cambio en la vida de Mariano, las circunstancias también dieron un giro muy drástico. Él empezó a salir mucho fuera de la ciudad. Prácticamente cada 15 días viajaba para tener un partido. Sus preparaciones eran más rigurosas y esto le impedía pasar tiempo conmigo, cosa que empezó a darme preocupación, porque se sabe cómo es la vida de muchos futbolistas. No digo que de todos, pero sí de muchos. Para mí era muy complicado el no sugestionarme, el no pensar mal de Mariano. Para ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad. Tenía una amiga íntima llamada Karen, con la cual en momentos me desahogaba, le externaba mis preocupaciones y también mis alegrías. Estábamos una mañana tomando un café. Yo me encontraba muy dispersa. Me preguntaba qué estaba haciendo Mariano. Lo extrañaba mucho. Sus abrazos, sus besos, el calor de su cuerpo. Pero finalmente, un comentario de mi amiga Karen me sacó de aquella disociación. ¿Qué es lo que te pasa últimamente, Isabel? Te noto muy dispersa, como desconectada. Otra vez estás triste por tu novio, ¿verdad? A Karen no le podía ocultar nada. Le dije que sí, que efectivamente me sentía muy triste. Tengo mucho miedo. El tiempo pasa y Mariano se está alejando cada vez más de mí. Además, hay una realidad muy dura que tengo que enfrentar. Cuando él se vuelva un profesional, seguramente se olvidará de mí. Y sobre todo, porque tengo mucho miedo de que el dinero, la fama lo corrompan, que se busque a una mujer más bonita e importante que yo. Ese tipo de pensamientos no me dejan en paz. Es muy difícil. Y siento que la incertidumbre me está matando por dentro. Ya había tocado este tema con Karen anteriormente, y ella me hizo una sugerencia que ya había hecho antes, pero que yo me había negado a aceptar. Ya no te lo pienses tanto, Isabel. Vamos a hacerle un trabajo de brujería. Te aseguro que sí funciona. Y con esto lo vas a traer bien cortito. Él te va a llevar a todos lados. No se va a despegar de ti. O bien, por mucho que la ande lejos, te aseguro que no se le va a acercar ninguna lagartona. Le hice saber a Karen que ese tipo de prácticas me sonaban un tanto ridículas y poco prácticas. Pero aún así, le dije que lo pensaría, que en algún momento quizás, solamente en un caso extremo, en el cual mi relación con Mariano ya estuviese al borde de desaparecer. De otro modo, prefería vivir la vida de una manera más natural, sin forzar nada y sin llegar a decisiones tan extremas y hasta incluso un poco ridículas. A Karen no le molestaba mi rechazo por el tema de los amarres de amor, la brujería y todas esas cosas. Ella se crió en una familia muy extraña, donde esas prácticas, aunque no eran tan comunes, simplemente las recurrían cuando tenían alguna necesidad especial. Fueron transcurriendo los meses. La distancia con Mariano era cada vez mayor, pero hasta eso, cada vez que nos veíamos, había un gran destello de amor, de pasión, de cariño. Esos eran los pocos momentos en los cuales me sentía viva, me sentía amada. Pero llegaría un momento en el que las cosas cambiaron drásticamente, pero no para bien, sino todo lo contrario. Una mañana estaba bañándome para ir a la universidad. De pronto escuché que sonó mi teléfono. Me pareció muy extraño, pero al revisarlo, había recibido un mensaje de un número desconocido a través de WhatsApp. Cuando abrí este mensaje, me di cuenta que había un texto y también una imagen. Y en cuanto vi esta fotografía, no dudé en abrirla, porque la persona que estaba dentro de esta fotografía me era bastante conocida. Es correcto, si pensaron que se trataba de Mariano, pues así fue. En aquella fotografía Mariano estaba desnudo en una cama y había un par de mujeres también desnudas abrazándolo. Mariano tenía una cara de felicidad y a los costados en el buró
Había cervezas, cigarros y demás. Aparentemente, Mariano estaba en la habitación de algún hotel fuera de la ciudad y junto con sus compañeros del equipo habrían contratado algunas mujerzuelas para pasarla bien. Pensé que aquello era un sueño, una mentira, pero en eso empezaron a llegarme otras cuantas fotografías. En todas aparecía Mariano, en circunstancias bastante comprometedoras y sobre todo explícitas. Había una de estas fotografías en las que se encontraba él parado y había una mujer hincada ante él, haciéndole un favor íntimo, y él se veía bastante complacido. Mi mundo se estaba destruyendo. No sabía quién había mandado aquello. En el texto de las fotografías solamente decía: «Buenos días, Isabel». No hubo más. Cuando intenté contestar, el mensaje nunca llegó al destinatario. Es como si me hubieran bloqueado inmediatamente después de haberme enviado las fotos. ¿Con qué intención fue esto? La verdad no lo sé, pero sí me hizo mucho daño y me ayudó a abrir los ojos. Estuve llorando y pataleando en la cama durante un buen rato. No fui a la universidad. Mi madre me abrió la puerta del cuarto y me preguntó qué estaba pasando. Me vio tan mal que de inmediato intuyó que se trataba de Mariano. Sí, mamá, fue Mariano. Alguien desconocido me envió unas fotografías en las que él aparece en situaciones comprometedoras con otras mujeres. Estoy muy triste, mamá. Estoy deshecha. Jamás me imaginé que Mariano pudiera hacerme esto. Mi madre estaba también muy triste, consolándome. Me acompañó toda esa mañana. Ella sabía lo importante que Mariano era para mí, nuestra relación de prácticamente toda la vida. Esa semana no fui a la universidad. Me sentía muy triste, avergonzada, humillada sobre todo. Mariano estuvo mandándome mensajes, llamándome. Al principio no le contesté uno solo. Después le reenvié todas las fotografías y en un mensaje de texto le dije que no quería volver a verlo nunca más. Cuando Mariano las vio, estuvo llamándome una y otra vez. Él se encontraba fuera de la ciudad por esa semana. Yo ya no quería saber nada de él. En lugar de amor, empecé a sentir mucho odio, mucha impotencia. Me sentía como una estúpida. Y sabía que de tenerlo enfrente, intentaría hasta matarlo, porque lo que él me hizo empezó a detonar en mí una especie de maldad, algo que yo no conocía de mí, un lado oscuro que me llevaría a tomar el teléfono para llamarle a mi amiga Karen. Hola Karen, perdona, no sé si estés ocupada. Fíjate que no me siento nada bien. Tú ya sabes respecto a qué, y por ello es que necesito tu ayuda. ¿Podrías acompañarme, por favor, con esa mujer bruja de la que me hablaste? Me gustaría que me ayudara. Karen estaba muy triste después que le conté lo que había ocurrido. Y en efecto, ella me prometió que me llevaría con aquella bruja para que le hiciéramos un trabajito a Mariano. Al día siguiente a mediodía nos vimos. Karen pensó que de entrada el trabajo que yo pretendía era hacerle un amarre de amor a Mariano para que se quedara conmigo, pero Karen se sorprendió cuando no fue así. Ya no quiero hacerle un amarre de amor, Karen. Quiero hacerle algo más, algo horrible, algo que le duela para toda la vida. Ese infeliz jugó conmigo, con mis sentimientos, con mi inocencia, pero me las va a pagar. Karen se mostró un poco nerviosa y me preguntó si estaba segura de lo que iba a hacer, porque al principio, cuando ella me prometió llevarme con esa bruja, no era con una intención tanto así tan drástica y malévola, sino para darle un refuerzo a mi relación con Mariano. Aún con todo y esto entramos a la sesión. Aquella mujer era de carácter frío y de mucha templanza. Pasen, señoritas, díganme en qué les puedo ayudar. Karen iba a comenzar a hablar, pero la interrumpí y le dije directamente a aquella bruja qué era lo que quería. Le agradezco por habernos recibido, señora. Quiero decirle directamente que he sufrido un desamor muy fuerte, terrible, y quiero tomar venganza por ello. Quiero hacerle daño a la persona que me hirió, porque me ha destruido completamente la vida.
Karen estaba sorprendida por mi determinación y aquella mujer muy serena me hizo una pregunta. ¿Estás seguro de eso, muchacha? ¿Ya pensaste bien lo que quieres? Porque déjame decirte que aquí hay consecuencias. La cosa no es tan fácil. Yo puedo ayudarte y te aseguro que si quieres dañar a ese hombre, lo vamos a hacer. Pero debes estar consciente que esto puede traer también consecuencias para ti. El qué tan graves puedan ser, eso sí yo no lo sé, pero si tú no tienes problemas con eso, yo te ayudo en lo que tú me pidas, por mí no hay problema. Dicho aquello, después de contarle toda mi historia con Mariano, la mujer asentía, se le notaba la molestia en la cara. Vaya que tu historia es difícil, muchacha, pero no te apures, a ese pinche pito loco le vamos a dar lo que se merece, y sobre todo, en donde más le duele. Lo vamos a hacer llorar peor que a un niño, y se va a arrastrar de impotencia. Va a llegar a ti rogándote por perdón, porque créeme que su corazón se lo vamos a llenar del más oscuro y profundo dolor. Con esto, la mujer comenzó a armar un muñeco de trapo, algo improvisado, pero finalmente tenía la forma. La mujer se tomó algunos minutos para terminarlo. Cuando lo hizo, empezó a rociarlo con un líquido de color azul y que tenía un olor muy fuerte. Mientras lo hacía, rezaba y después prendió unos inciensos. Me entregó el muñeco, lo puso en mis manos. Me pidió que cerrara los ojos y que me concentrara en todo el dolor y el odio que sentía por Mariano. Me pidió que lo canalizara al muñeco. Tomé aquello, cerré los ojos y al acordarme de las fotografías en las que Mariano estaba acostándose con otras mujeres y que por cierto eran mucho más bonitas que yo, me dio mucho coraje. Yo no me iba a dejar humillar, por eso es que quería venganza. Fue imposible que no me salieran las lágrimas. Fueron bastantes. La mujer tomó un pequeño pañuelo de papel y tomó algunas de estas lágrimas. La mujer volvió a tomar el muñeco en sus manos y con aquel pañuelo de papel trató de humedecer el muñeco de tela. Ahora sí, muchacha, ¿qué es lo que quieres que le pase a tu novio? Voy a dejar el muñeco aquí sobre la mesa y tienes la libertad de hacerle lo que quieras. Toma en cuenta que lo que le hagas al muñeco le va a pasar al patán ese que era tu novio. Así que ten cuidado, porque si se te va la mano, en una de esas hasta lo andas matando. Sin pensarlo, me acerqué a aquella mesa. Karen y la mujer se me quedaban viendo con gran suspenso. Vi que la señora tenía una navaja justo ahí cerca. La tomé, me acerqué al muñeco y comencé a hacer un corte, justo en la parte de la pierna. Sabía que el sueño más grande de Mariano, sobre todas las cosas, era el de ser futbolista. Por ello, es que deseaba que le pasara algo, una situación o circunstancia que le impidiera ser un jugador profesional. Terminé de cortar la pierna de aquel muñeco. Me sentía aliviada. Sabía que algo estaría por cambiar y que Mariano terminaría pagando por lo que me hizo. Seguí llorando un buen rato. La mujer me dio unas palmadas y me dijo que todo estaría bien. El trabajo aquí ya está hecho, muchacha. Solo falta que a tu noviecito le pase algo para que reciba su lección. Ya te puedes ir tranquila, o bueno, al menos espero que así lo estés, porque recuerda que llevarás en tu conciencia todo lo que a ese muchacho le pase. Karen y yo nos retiramos. Nos subimos a un taxi y fuimos directo hasta mi casa. Mi amiga me dejó en la puerta, me despedí de ella y me metí a mi habitación para seguir llorando. Ese día no quise probar alimento. Aún las circunstancias me dolían mucho, pero también había una especie de maldad en mí que me hacía anhelar que a Mariano le fuera mal, que algo le pasara para que así él sufriera lo que yo sufrí. Traté de respirar y olvidarme de aquel tema. Sabía que la vida continuaba y no podía estar siempre pensando en Mariano. Además, le faltaban varios días para que regresara a la ciudad,
pues aún tenía que cumplir con un par de partidos más. Pasó todo el fin de semana. Las cosas ya estaban un poco más tranquilas, pero no había dejado de lado mi odio por Mariano, mi resentimiento y sobre todo mi deseo de venganza. Y aunque ustedes no lo crean, los trabajos de brujería de aquella mujer iban a funcionar, pero jamás me imaginé que fuera a ser tan rápido. Llegado el lunes me enteré muy temprano por parte de mi madre, quien a su vez se enteró por parte de la madre de Mariano, que a en el partido que había tenido el domingo, se le habían presentado varias dificultades, pues en el equipo de los rivales había un jugador en especial que le había tomado cizaña a Mariano por el simple hecho de que Mariano se había vuelto la estrella del partido, opacando así las cualidades de aquel su rival. Yo no sé mucho de fútbol, pero por lo que me contó mi madre, aquel rival enfurecido y sobre todo envidioso, en una jugada, atacó a Mariano con mucha suciedad para tratar de quitarle el balón, y con esto le hizo una entrada muy sucia, y utilizando la fuerza de su talón, embistió directamente con su pie sobre la rodilla de Mariano. Lamentablemente lo agarró mal parado, prácticamente de frente. Ante el impacto para Mariano fue imposible flexionar la rodilla, y esta le quedó fracturada de una forma terrible, tal cual le hicieron 1000 pedazos su rodilla. Se dice que nomás se retorcía en el piso de dolor, y de inmediato llegaron las asistencias médicas. Lo llevaron al hospital, y para ese lunes en la mañana, Mariano estaba entrando a una cirugía en la cual estarían intentando reconstruirle su rodilla. Estaba realmente sorprendida con el acontecimiento y no sabía qué pensar, qué sentir. Le agradecí a mi madre por haberme contado aquello, y cuando ella se fue, me quedé encerrada en el cuarto, pensando en que seguro Mariano la estaba pasando terrible. Y de hecho, así sería. Días después, Mariano regresó a casa. Su fractura fue realmente grave. Dicha situación hizo desconfiar a los directivos del club para el que jugaba. Por esa razón es que tuvieron que darlo de baja, pues según los reportes médicos, Mariano ya no podría volver a jugar. Sería un gran riesgo para su rodilla, pero sobre todo porque su rendimiento ya no sería el mismo. Mariano quedó destrozado con esa noticia. Yo no fui a verlo, ya no me interesaba. Me daba lástima después y sí me arrepentí de haber hecho la brujería, pero para ese momento, que ya se me había pasado el coraje, fue demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. Tras aquella situación, Mariano tuvo que aterrizarse a la realidad, a vivir la vida de un hombre común, un trabajo normal, 8 horas y una paga miserable. Su sueño de ser futbolista se vio truncado, porque a razón de la brujería que le hice, todo su mundo se le vino abajo, así como él hizo caer todo el mío, mis sueños de una vida siendo su esposa. Para mí las ilusiones murieron ese día, pero me aseguré de que él también sufriera, y también me aseguré de que sus ilusiones fueran aplastadas. Hasta la fecha ya han pasado varios años. Me he convertido en una mujer amargada, sobre todo porque, a partir de ahí, las relaciones amorosas para mí han sido un infierno. He estado a punto de casarme un par de veces. He perdido un par de hijos. He perdido un par de bebés en mi vientre. Siento que como mujer ya no sirvo. He sufrido mucho daño, pero también me he puesto a pensar que ese será mi karma. Nunca voy a ser feliz con un hombre. Si le soy sincera, eso ya no me interesa. La vida para mí ya no tiene sentido. El día que Mariano me partió el corazón, siento que perdí la vida, lo perdí todo. La brujería no es un juego, no es para todos. En este caso destruí los sueños de ser futbolista para Mariano, pero sé que ustedes si la utilizan, pueden hacer cosas incluso peores. Por ello es que les pido se lo piensen bien, porque el cargo de conciencia de verdad que pesa bastante. Muchas veces no deja dormir, no deja estar en paz.
Espero que mi testimonio les oriente, les dé la oportunidad de reflexionar sobre estos temas, porque al final del día, todo lo que hagamos con brujería tendremos que pagarlo. Pues como ustedes verán, ya se han dado cuenta de que soy una mujer triste, infeliz y miserable, porque por una parte Mariano me hizo así, y por la otra, al haber utilizado la brujería, mi vida se hundió completamente en un profundo infierno.